natural y me entregó a las sombras de los amores no correspondidos. Me trastrocó los sueños, metiéndose como un conspirador entre sus grietas. Desempolvó recuerdos que hablaban de partidas y de adioses. Mientras tanto, mi alma, acostumbrada a la desgracia, lo veía ser como un condenado que presencia el levantamiento del patíbulo. Ombligo de luna. Dibujo tu perfil del faro a las murallas. Luz de alucinación son tus ojos de hierro. El mar salta en las piedras y mi alma se equivoca. El sol se hunde en el agua y el agua es puro fuego. Eres casi de sueño, eres casi de piedra en el vaivén del tiempo. Arquetipo amoroso firme en la turbia edad, esa manera tuya de calmarme las lágrimas, de desbocar tu cuerpo contra el mío, enloquecido como un potro en una llanura incendiada, de verter tus palabras en mi entendimiento o al veneno que cura la ausencia, de recordar cosas usadas y olvidadas con un vuelo que ilumina y asombra. Es tarde, amor, el mar trae tormenta, hay una luna pálida que recuerda tu ombligo y unas nubes livianas y pesadas como tus manos beben sedientas, así cuando yo sobre tu boca muero. Equilibrio. A vuestras espaldas vino fuerte, amores desdichados de mi vida, los más. Me construí poderoso y soñador, y ustedes se quedaron con las hilachas inasibles de mi poesía. Seres queridos, de cuerpos intocados, de pieles adoradas, seres que me preservaron del destierro de la carne, ejercitando en mí la sexualidad enamorada. Seres inhospitalarios, así me gustaban. Ellos me enseñaron que cuando se ama así se pierde, que cuando se pierde en el amar se gana en alma. Buenas tardes. Estamos entonces en el encuentro con la lectura, donde vamos a hacer, digamos, un preámbulo de lo que el concurso de Nemocine de la Escuela de Idiomas, donde se va a hacer esto mismo dentro del concurso, una declaración de los 51 poemas de Raúl Bejarano. Entonces el encuentro con la lectura va a tratar sobre Raúl Bejarano, y para ello entonces trajimos al profesor de la Universidad de la Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia, Samuel Tarcisio Valencia Posada, un especialista, fue amigo de Raúl Bejarano. Samuel Tarcisio fue egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana en Filosofía y Letras, también en Ciencias de la Educación, son 2 pregrados, en una especialización de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en semiótica y hermenéutica, donde hizo un trabajo que se llamó La Poética de Jorge Gaitán Durán, y un doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana sobre filosofía, y donde trabajó Ser y Sonido en Rainer María Rilke. Experiencia laboral entonces en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad de Antioquia, en el área de humanidades, de idioma, literatura y filosofía, y tiene un reconocimiento de la Biblioteca Pública Piloto en 2010, hace un reconocimiento a su tesis cum laude. Libros: Hacer una teoría de la lectura del texto literario, 1986, Juan Rulfo, fotógrafo, 1995, La poética del nuevo mundo de las crónicas de Indias, 1996, Una estrella junto a la luna, 2006, Tratado de Los Ángeles, 2010, Futuro y Mar, 2010, La visita de Pessoa, 2016, La raya de Alba, 2016, Teatro crítico americano, Pablo Félix Cabrera, 2017. Además tiene pues una cantidad de artículos en diferentes publicaciones nacionales.
va a acompañar en el conversatorio. Primero vamos a tener una presentación del profesor Tarcisio Valencia y luego vamos a tener un diálogo sobre Raúl Gómez Hutton con Luis Germán Sierra, una persona de letras y que la ciudad siempre nos ha acompañado en esa parte de la poesía, que también conoció a Raúl Gómez Hutton, que es coordinador de la cultural de la biblioteca Carlos Gaviria Díaz y es editor de Leer y Releer del sistema de bibliotecas y que ha escrito pues, varios artículos y ensayos en publicaciones regionales y del país. Y es el autor del libro de poemas Cada Coda de Silencio del 2017. Entonces, digamos que también está en la órbita pues, de la poesía. También estuvo en Nemocine el año pasado, nos ayudó con la parte de la expresión poética. Obviamente ese trabajo también lo hacemos en conjunto pues, con Javier Gómez, que es el que está al frente de Nemocine, bueno, que es más conocido por los profesores de los estudiantes de la Escuela de Idiomas. Entonces empezamos con el profesor Tarcisio Valencia, que nos va a hacer un trabajo sobre lo que es iniciar sobre Raúl Gómez. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes, Germán, John, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Mi propuesta de esta tarde con Raúl Gómez Hutton es reflexionar, pensar la actividad teatral que tuvo Raúl Gómez Hutton a lo largo de su vida. Una actividad de teatro, un amor por el teatro de los griegos, hasta nuestros días, pasando por las tablas, en la Candelaria, en los grupos de teatro del 60 en el país, en los festivales de teatro Manizales, y como esa actividad tras escena y en escena le lleva a la poesía. Inicialmente quiero leer El Cacique Tenú, Los Hijos del Tiempo. Este libro, Los Hijos del Tiempo, es un libro fundamental en la poesía colombiana. A manera de paralelo, el poeta José de Samalima en La Habana, Cuba, hace un magisterio poético que lo llama pues un encuentro, una iniciación con la poesía, es el legado de los griegos, y les escribe un ensayo que se llama Las Eras Imaginarias. Debemos pensar en una era imaginaria como la de los griegos, donde todavía podemos leer a Platón, donde todavía podemos leer a Homero, donde todavía podemos leer a Aristófanes. Estamos en esa era imaginaria, o una era imaginaria de los egipcios, o una era imaginaria de los americanos. Nosotros debemos soñar esa fabulación de un continente, de una caballería, de unos libros de caballería, de unos hombres de ultramar que llegan a nuestro continente, mirarlo no como una edad cronológica, siglo XVI, sino como una era imaginaria en el tiempo. Pues bien, igual Raúl Gómez Hutton en Los Hijos del Tiempo hace un recorrido por Egipto, hace un recorrido por esa Grecia imaginaria, hace un recorrido por esa era imaginaria americana. En esa era imaginaria americana, el cacique Zenú. Llegaron los Gómez, Fernández, Morales y Torralbo, con ese Cristo muerto y amenazante e incomprensible, a cambiarnos la vida, las costumbres y la muerte. Les iría tan mal en la tierra española
que cruzaron el mar en sus canoas de vela a venirse a vivir para siempre con nosotros, a mi parecer, son agradables y buenos, pero su Semana Santa es nuestra época florida, y si quieren rezar que lo hagan, pero que no quieran impedirnos que vayamos hasta la ciénaga a buscar la hipotea, la babilla y el pájaro chavarrí. Me gustan sobre todo los Gómez y los Torralbo, y entre ellos don Tomás de la Cruz Gómez, que aunque era canónigo sabía hablar y reír, sabía de todo y mucho y no se metía en mis creencias. Desde que lo mataron por revolucionario del ejército español y colocaron su cabeza en una jaula de hierro a la orilla del río, no he hablado con nadie tan íntimamente como con él. Ojalá que su Dios se haya acordado de su alma. Por mi parte, yo he rogado a los míos para que cuiden a don Tomás y le hagan olvidar lo que sufrió. Imaginemos en la lectura de este pequeño guión que se llama Los papeles del infierno, Raúl Loco Mendigo, o una puesta en escena, como en el cine o como en el teatro. El modo de conquistarnos. En escena buscó conquistarnos. Todos son del teatro de Oklahoma, gritaba con su vozarrón, y una trompeta amarilla era conducida por ángeles de grandes alas blancas. La escena es surreal en el tren lleno de humo frente a la montaña de piedras azules y el quebrado cauce de las aguas del río. Lírica metafísica de Colombia. Un epígrafe: el hombre ha inventado el símbolo porque no puede asir directamente la realidad. José Antonio Ramos Sucre. Como nuestra realidad fue otra, la invención, el fantasma nos definió. Primero fuimos mito, metáfora y paradoja. Fuimos llegando del símbolo, dejando al héroe derrotado en la sombra. Lagartos y tigres nos observaron en las fuentes junto a los grandes árboles, búcaros de colores sonoros en el aire. Fue esta nuestra primera poesía, sorpresa, revelación y misterio. La poesía de Raúl Gómez Hatton celebra el asombro de los rojos mangos del Sinú. Con amor y respeto recibió este llamado. Su inocencia de ángel azul lo llevó a temporadas infernales. Defendió su soledad, traspasado por los rayos en las tormentas del Caribe, aullando, perdido entre la tormenta, como el tango. Buscaba lo trascendente como los griegos, una arete, una virtud y una belleza en cuanto hacía. Los dioses lo arrebataron temprano. Su voz es órfica, voz del fondo de la tierra en el Eusis, visible árbol en la fuente. Los hijos del tiempo es la tragedia, quizá Edipo en Colona, una tragedia que se repite en otras ágoras y el mismo Agón en las encrucijadas de los caminos. Gómez Hatton es una vida paralela a Hölderlin, suspirando por el retorno a los griegos, solo Hiperión, solo Antino, solo tras escena en Arcanienses,
solo tras los robles viejos, deseando la paz a sus amigos. Su canción dice: la locura espanta el tedio, como el viento espanta nubes. Ven, oh sagrada locura, y embriágame en el reino de tu fantasía. Uno, en el externado de Colombia, tímido por allá en silencio en las butacas, no quería pasar al escenario. De corbata, Tania Mendoza Robledo lo acompaña. Los soldados en la casa grande de Álvaro Cepeda Zamudio. En los funerales de la mamá grande y otros cuentos sobre Macondo, un día de estos, un día después del sábado. Los funerales de la mamá grande hace el papel de Nicanor, el sobrino mayor de la mamá grande, titánico y montaraz. Una prodigiosa tarde de Baltasar, los viejos baúles empolvados que nuestros padres nos prohibieron abrir, las cartas de mamá, la salud de los enfermos, el niño cronopio de Cortázar. Recuerda los mangos y mamones del Sinú, es un dios en el valle, los hongos de la sabana, la gran imprecación frente a los muros de la ciudad, Tanker Ross, Raúl en general y un público distante frío. Dígame, señor director, ¿es esta obra de izquierda o de derecha? Y el director, Carlos José Reyes: depende de donde usted se siente. Raúl es madre superiora en Las Monjas de Eduardo Manet. En las convulsiones de Luis Vargas Tejada es Gualperdo, el padre de Cristina, a quien le dan las convulsiones y tiene un vozarrón impresionante. En la buena de Chua Chuan, Bertolt Brecht dirige Santiago García, La noche de los asesinos. José Triana dirige Andrés Caicedo, Destinitos fatales. 2. El grupo de la Candelaria llegó a Cereté en un camión con escenografía. Se acomodaron en la casa de Raúl en camas colgantes. Lola Hattin preparó quibes. Los decimerios de la región llegaron con su parranda vallenata. El hombre con la flor en la boca, Luigi Pirandello. Raúl es fantasma tras escena, es ciego de Gondar y también el diablo en las divinas palabras de Ramón Valle Inclán, Los papeles del infierno, La requisa, Enrique Buenaventura, Silvatina terrible en el teatro Los fundadores de Manizales, Cándida Heréndida, Las nupcias de su excelencia. Los acarnienses de Aristófanes, montaje de Carlos José Reyes, barroco irreverente. La boda de los pequeños burgueses, Brecht, montaje de Carlos José Reyes. Raúl es un amigo del novio que llega a la fiesta. 3. El Gran Teatro Integral de Oklahoma, Kafka, dirige como sátira política. Aparece el poeta Álvaro Muti. Las muñecas que hace Juana no tienen ojos, Cepeda Zamudio dirige, y sus ojos están picos, en un rostro sin cejas de cráneo rapado y sin dientes. Asusta a los niños con ese vozarrón en escena. Un alcalde a la antigua y los primos a la moderna, José María Samper. Final de partida, Samuel Beckett es el ciego Ham en su silla de ruedas. 4. Ahora en el escenario, la calle. En el apartamento de su amigo, en el barrio La Candelaria, calle 15, arriba de la carrera tercera, en la Concordia, tira los colchones, las almohadas, las cobitas por la ventana. Está desnudo y tira avioncitos encendidos por la ventana
y la policía lo lleva a la cárcel envuelto en sábanas. En la clínica Montserrat está de mochila y abarcas costeñas, despelucado. Entra a la casa del director, está en la biblioteca, va a la cocina, asa plátanos y papas, y de la nevera saca el arroz y el aceite, hace su calentado. 5. Lee al director toda la poesía que lleva en la mochila. Raúl, el loco mendigo, que se paseó por los psiquiátricos de Cuba, Cartagena y el Eteón de Medellín. La niña Lola le da el pecho a Raúl, niño tierno y grande, el adánico, el putra, según carta de Jaime Jaramillo Escobar. Aparece Raúl de jardinero en la casa de Roberto Burgos, cantor, poda las rosas y los claveles, cena y deja las ollas en el fogón. El día de su muerte se afeita y se coloca el mejor traje, como aquel día en la casa de Manuel Mejía Vallejo. Va al escaparate, saca el más bello vestido de Manuel y sale de Abarcas. Lo encuentran destripado por un bus. La india Catalina observa. 6. El espejo está vacío. Su espíritu está en la alta poesía, esplendor de la mariposa, que me regaló en el parque el periodista de la ciudad de Medellín. Ángel es el portero de este infierno cielo. Le falta un ojo y le sobra el alma para compartir conmigo un cigarrillo. Saca el barniz rosado y se pinta las uñas. Me dijo que abandonaba la poesía y se dedicaría a la agricultura en San Bernardo del Viento. Se abandonó en Alá, el Dios de sus ancestros. Solo él le faltaba. Lo buscó y lo encontró en la poesía sufí, en el jardín a los prometidos, con vírgenes y pájaros. El duro vivir afrontó y dejó la desdicha en el misericordioso, que lo protegió y lo bendijo como a uno de los elegidos, y levantó la vista airoso en el valle del Sinú como un toro salvaje. Muchas gracias. Ponemos un fragmento del video para que recordemos esa actuación de Raúl Gómez Ángel. Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados.
más allá de este instante que pasó y que no vuelve, es todo oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable, cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo, este verso. Raúl Gómez Hastings nace en Cartagena el 31 de mayo de 1945. Y al nacer Raúl, mi madre tuvo que ser llevada a Cartagena por condiciones de su edad, y allá nace Raúl. Por eso mucha gente cree que Raúl es de Cartagena, pero Raúl nació por accidente en Cartagena, pero es hereditario. Desde el punto de vista de sanidad, fue un niño enfermo porque él era asmático, pero contó con el apoyo permanente de mi padre. Él era abogado, y además abogado era sociólogo, influyó mayormente con él. Vivía en charlas permanentes con él, lo ponía a leer artículos, lo ponía a leer y a comentarlo con él. Y esto hizo que Raúl pasara de una etapa de niño a hombre en una forma rapidísima. Terminó su bachillerato a La Esperanza, y de ahí ya él era una persona destacada en idiomas y en letras. Más allá de la muerte y sus desolaciones, que perviven intactas como la misma vida, hay un sol habitado de palomas y árboles que guarda tu futuro en mitad de infancia. Joaquín Pablo, mi viejo niño y amable, la edad nos confundió y nos separó dolidos en mañanas de mayo esperando la lluvia y en las horas del brillo y las escaramuzas de los gallos de riña entre los matorrales. Hay un silencio grave parecido al olvido que me nubla los ojos y quiebra mi garganta en tus voces que guardo con una tibia sábana para el frío de los años y la soledad cansada. Eras el último hombre honrado que sobrevivía alegre. Eras aquel sentido sembrador de amorosas pasiones. En mitad de la vida se me escapó tu cuerpo como un frutal cargado, soleado y cuidadoso que me heredó sus mangos en lo más débil del alma. En el año 1955 fui a Cartagena a terminar mi bachillerato. Raúl estudiaba primaria, era un niño de 9, 10 años. Visitando a mamá, me encontré con Raúl. Eso bastó, enseguida en grandes amigos, a pesar de la diferencia de años. Iba entonces, desde entonces los sábados a buscarlo en la tarde y los domingos lo pasábamos juntos. Era un muchacho bien criado, bien hermoso, pero vestido de paño inglés en una ciudad tan terriblemente caliente como Cartagena. No era feliz con ese paño, pero era el vestido que lo obligaban a ponerse porque era más, él lo distinguía del resto del vecindario. Su abuela, Catalina, de la que habla en un poema diciendo que le estimaba el pan, era una vieja terrible. Y Raúl era un niño bonito, bueno, delicado, inocente y sumiso. A esa abuela ensoñada venida de Constantinopla, a esa mujer malvada que me esquilmaba el pan, a ese monstruo mitológico con el vientre crecido como una calabaza gigante, yo la odié en mi niñez. Y sin embargo vuelve en esta noche asiaga con algo de hermosura. Por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Vuelve con sus cicatrices en el alma despugada de un harem, con sus mierda en árabe y español, con su soledad en esos dos idiomas, y ese vago destello en su espalda de alta espira de Siria. Y durante 5 años asistió a la universidad. En ese periodo se despertó en él el actor que no fue nunca.
a su familia a estudiar Derecho, porque vivía la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la actividad cultural de la universidad muchas veces no era un complemento de los estudios de Derecho, sino que sacaba el estudiante de la área de Derecho y de pronto lo enfocaba a sus verdaderos intereses. Ese fue, por ejemplo, el caso de Raúl Gómez Catini. La primera cosa que nos sirvió escénicamente era la figura. Muy alto, tenía algo como gran envergadura, era un figurón, unas manos enormes y una gran capacidad de expresión muy distinta. Era un magnífico actor del movimiento universitario colombiano, pero Raúl nunca se vinculó de verdad a un teatro profesional. Fue uno de los grandes intérpretes y realizadores, porque también trabajó como actor, como director y como dramaturgo, todas las áreas del teatro. Pero también, cosas que casi nadie conoce, era fundamental en los aspectos como la escenografía, la elaboración de máscaras, el vestuario. Después, el ejemplo del montaje de una obra me parece magnífico actor, que fue una gran interpretación frente a los muros de la ciudad, una obra de Tancred II, donde los dos actores centrales eran Raúl Gómez Catini y Tania Mendoza, que Tania era la gran amiga de Raúl aquellos días. Mujer de una belleza de otra parte, tuviste que cruzar el océano para encontrar el amor. Te nos fuiste Betulia casi para siempre y casi ninguno de nosotros se dio cuenta de lo ensimismados que estábamos con nuestras anémicas vidas para entender tu aventura de amor. Mujer con una carne oscura y silenciosa, compañera, ninguno de nosotros supo retenerte, siempre estabas demasiado ausente, desde entonces te nos estabas yendo. En el lugar del escenario, una trágica creciente, con una luna, con una droga amorosa para el ojo, que la ve y no se sacia de ver tanta hermosura ardiendo sobre unas miserables tablas de roble apolillado. Tania Mendoza Robledo, precoz trágica de los escenarios colombianos. Bruja, moría en cada noche como la flor de la coraguala y perfumaba de tristezas a todo el que tuviera la dicha terrible de contemplarla. Donde esté la imagino animando algo casi modesto en apariencia, algo que casi no le importe a nadie. A medida que Raúl iba viviendo como conflicto esa relación entre la disciplina teatral y un poco el desbate de su vida personal, fue encontrando que el camino de la poesía, de la lírica, era más un trabajo personal. Él con la poesía no le tenía que rendir culto sino como las musas, pero las musas no lo regañaban, ni le pedían cumplimientos de horarios, ni le pedían que memorizara ninguna letra. Él estaba lleno de una mochila llena de papelitos de sus poemas. Y poco a poco empezó a volverse un poeta, yo diría como los poetas malditos, un poco al estilo de Rimbaud. Y en el caso de Rimbaud yo diría lo mismo, que tuvo una vida que tuvo unos percances y que fue muy dramática y que para él se convirtió en un suplicio de la vida y que terminó estirando la mano que tendría un dulce. La realidad es que eso pasó en la vida de Raúl, y la vida de Raúl como la de mucha gente pasa, pero su obra poética, la que él vivió en su lucha y en el combate interior diario, esa obra sobrevive como uno de los poetas más grandes del siglo XX. Este encierro es brutal. Bueno, era una partecita. Seguimos con la poesía, entonces sigue Tania, que nos va a declarar los poemas para empezar con el conversatorio. Bueno, yo voy a traer unos poemas de Raúl, entonces sería el poema 9 a una amiga de una familia. Lo más probable es que seas como nosotros, ignorante y malvado. No aquella que fue la infancia, no aquella ilusión de esta ilusión. ¿Cómo estás de cambiar?
lo más natural es que se descompongan y realmente ¿verdad? No el de Pablo no la organización de jardín. Y el poema 18 a una amiga la amiga atraída por la música. Porque anda la Beatriz siempre detrás de su guitarra, ella escudada y yo al lado escuchándola, como el pájaro libre que vuelve a reclamar el canto. ¿Por qué anda la Beatriz cantando los poemas? Y yo queriendo, como se quiere dentro de él, como se quiere alguien, como me quiere uno cuando alguien ama algo de uno. Porque Beatriz y su voz y sus canciones no cabrán ni perder dentro de mí para salvarlas aún de su propio peligro de ser ellas mismas. Bueno, entonces empecemos el conversatorio para trajimos a Germán Sierra. Él y yo estábamos pensando en temática y pensando en esto de la locura, pensando en Quintarino, que es un poeta que es rebelde, y como lo fue Raúl Gómez Jarry. Entonces pensamos en el tema de la poesía de la libertad. Y lo primero que se nos ocurrió, bueno, empezar con el sistema social que normaliza y encasilla a las personas, y estamos siempre normalizados, desde la escuela nos está normalizando la iglesia, la familia, los sistemas donde está la parte militar, y estamos llenos de normas. Raúl Gómez Jarry como que rompía bastante las normas, como que dice las personas que nos conocieron. Entonces empezamos por esa parte, el sistema social que nos dice el Casilla. Entonces Germán, y luego obviamente Tarcisio. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo, y muchas gracias por la asistencia. Después de oír a Tarcisio con su poema homenaje a Raúl Gómez Jarry, bueno, a los reyes de Argentina. Entonces se piensa uno que es un poeta que despierta muchas pasiones, ¿no? Gómez Jarry siempre lo ha hecho. Yo recuerdo dos cosas memorables alrededor de la poesía. Es decir, aquí conocimos en buena medida, se conoció a Gómez Jarry por esa carta que aludías de X504, que conocimos en Puesto de Combate. Mercedes Arevalo la publicó, el Puesto de Combate, que era una carta de bienvenida, digamos, a Raúl Gómez Jarry, que recientemente había publicado, se había conocido poemas, un libro que se llamaba Poemas. Entonces era realmente una gran ruptura en la poesía colombiana, y la carta de X504 es bastante emocionada, es decir, es una arenga muy emocionada, donde entre otras cosas le dice a Gómez Jarry: eres el único que se ha salvado, todos caímos en la trampa, el resto caímos en la trampa del establecimiento colombiano, todos nos creemos poetas, tú no, tú eres distinto. Es decir, es una cosa bellísima. Y el segundo texto es un libro, es un poema libro, como el que acaba de leer Tarcisio justamente, que se llama Dicen de ti, de Santiago Mutis Durán, el hijo de Álvaro Mutis, el poeta, que en 2003 publica ese libro, que lo publica la Universidad de Antioquia, que es un libro poema, es un libro en 5 partes, es un libro que es un homenaje absoluto a X500, a Raúl Gómez Jarry, que comienza, por ejemplo, miren el tono: quedamos pálidos cuando las risas y la fiesta se convirtieron en un asunto de policía para siempre. Te sacaron erguido, envuelto en una sábana, escoltado por 4 representantes de la ley que apenas te llegaban al hombro. Parecías un emperador romano, un Nerón de miserias, desnudo, lívido, barbado. Alguien de repente se había tomado por asalto tu corazón, etc. Ese es el tono del poema
de Santiago Mutis. Quería llamar la atención sobre eso, ¿no? Que Raúl Gómez Satín es un poeta que siempre ha despertado este tipo de pasiones, ese tipo de admiraciones. Heriberto Fiorillo publicó, el poeta, también un periodista barranquillero, hizo un libro sobre Raúl Gómez Satín que se llama Arde Raúl, que es un libro biografía, pero con gran exaltación igualmente la figura de Raúl Gómez Satín. Entre otros de los varios libros que se han escrito, también es memorable el prólogo que hace Carlos Monsiváis, el poeta, el escritor mexicano, en la poesía que publicó el Fondo de Cultura Económica de México sobre la poesía de Raúl Gómez Satín. Y ese prólogo de Carlos Monsiváis a ese libro es bastante emocionado y reconoce a Raúl Gómez Satín como un gran poeta de América Latina y de habla hispana en general, lo cual engrandece mucho, me parece a mí, la poesía de Gómez Satín, porque lo saca de las fronteras del país que es Colombia, ¿no? Frente a el tema que dice Raúl, en ese caso Raúl Absalón Palma, pues yo creo que la parte social que rodea a Gómez Satín es bastante contradictoria. Él es un poeta que tiene ascendencia árabe, es americano y igualmente tiene esas herencias, ¿no? Lo árabe, lo americano y lo hispano en su haber, digamos, cuando todos los costeños puros tienen esa herencia un poco árabe, ¿no? Raúl Gómez Satín, me parece a mí que esos Satín, en la costa hay Satín de mucha plata, ¿no? Uno viene de Montería, está recorriendo Montería, y son hectáreas y más hectáreas de mangas bellísimas, de unas praderas hermosas, de vaquitas y toros y vacas y toros, y de pronto le pregunto a un conductor, ¿y esto qué? Esto mucha cosa, pero esto es una belleza, ¿esto por qué? Son de los Satín. Entonces, Raúl Gómez Satín decía que tenía un primo político que tenía mucha plata, de los cuales emigraba, naturalmente. Entonces, esa es más o menos la conformación. Raúl Gómez Satín viene, creo yo, Tarcisio me desmentirá, que él sabe mucho más, de una familia que tiene digamos, un abolengo, ¿cierto? Una aristocracia. El papá de él era abogado, era un hombre muy ilustrado, era un hombre muy culto, de una gran biblioteca. Raúl Gómez Satín en alguna parte dice que era la única biblioteca que había en Cereté, y él quería mucho a su padre. Su padre influye mucho, como vimos en el video, influye mucho en la vida de Gómez Satín. Lo hace un gran lector, lo hace un gran conocedor de grandes autores, de Shakespeare, de Quijote, naturalmente los libros de Derecho, que luego ha estudiado Gómez Satín en Bogotá, en la Nacional, en la Jorge Tadeo, en el Senado. Va a estudiar Derecho. Entonces, yo creo que eso es grosso modo el entorno social que rodea a Gómez Satín, quien tiene aparentemente una carrera promisoria, tiene un futuro promisorio en ese sentido. No obstante su condición, dada su condición, él renuncia a todos esos posibles privilegios que pudiera tener, ¿cierto? Por un lado, él prefiere, como dice Carlos José Reyes, él prefiere la poesía a hacer una carrera en teatro, a hacerse abogado, a hacerse un hombre importante, como sus primos y como los Gómez Satín de la costa llenos de plata, metido en la política, luego en la trampa. Gómez Satín es mucho más ingenuo, mucho más niño,
mucho más bonito en ese sentido, ¿cierto? Mucho más bello en ese sentido. Va a correr una suerte que luego ya se sabrá, linda con la locura. Pues digamos que su futuro al cual él renuncia, lleno de privilegios, redunda en esa condición física, mental de él, un poco lamentable, y bueno, ya está ahí, para la tradición y Raúl rompe todas las normas. Raúl es un transgresor desde niño. Eso de pasarse a vivir a los griegos y saber el griego muy bien, y de pasarse a vivir a los latinos y sabe muy bien el latín. Esa herencia árabe, él la rompe cuando habla de su abuela que le esquimaba el pan. Sabe la poesía sufí, sabe la poesía de los vagabundos, de toda la Arabia, sabe la versificación árabe, sabe la versificación griega, sabe la versificación latina y por supuesto española, hispánica. Es decir, Raúl Gómez Hattin rompe con todos los órdenes y se pasa a vivir a su soledad, a lo que más quiere, al poema, al teatro que le inicia en esa poesía, en esa tragedia, en esa comedia. Raúl se ríe como un trágico griego. Raúl desacomoda ese teatro político del 60, él quiere un teatro lírico, él quiere un teatro metafísico, pensante, él no quiere un teatro realista, socialista. Él quiere un teatro más onírico, él quiere una poesía de más alto vuelo, él quiere una poesía como la de Hölderlin. Bueno, pues su lectura le hace. Esas lecturas que nos recuerda Luis Germán, de Cote, Shakespeare, Hölderlin, la comedia Dante Alighieri, Virgilio, toda la poesía, el canto callejero, el canto de las parrandas vallenatas, el canto de Joan Manuel Serrat, el canto de Richie Ray, el jazz, todo lo podemos seguir en un libro que publica Tierra Firme, Ángeles Clandestinos, una memoria oral de Raúl Gómez Hattin, José Antonio de Ori, y trae testimonios entonces de Marta Isabel Cabrales, Rosalba Acuña, Rafael Salcedo, Juan Manuel Ponce, Carlos José Reyes, Miguel Gómez, Antonio Caro, Beatriz Castaño, Nico Andrade, Silvia Mejía, Álvaro López, Catalina Restrepo, Roberto Burgos, Alonso Mercado, Lucía Alzarévalo, Carlos Gómez, Elena Reza, Dora Verduga, Franklin Arroyo, Joan Manuel Serrat, Claudia Cadena y Viviana Vélez, la gran artista cartagenera. Él se hace rodear por los más bellos amigos. Él es un hombre honrado, un hombre sincero, que quiere escribir todo el tiempo y soñar todo el tiempo el poema. Rompe con todos los órdenes sociales,
hasta mares, la soledad última, como esos versos suyos que le roban la muerte. Bueno, vamos a seguir también con las personas que van a declarar los poemas. Sigue Sofía y Juan David, otros jóvenes de la Escuela de Idiomas, que nos van a declarar los siguientes poemas, para que le demos variedad. Hola. Ellos y mi ser anónimo. Es Raúl Gómez Hattin, todos sus amigos, y es Raúl Gómez ninguno cuando pasa. Cuando pasa todos son todos, nadie soy yo, nadie soy yo. ¿Por qué querrá esa gente mi persona? Si Raúl no es nadie, pienso yo, si es mi vida una reunión de ellos que pasan por su centro y se llevan mi dolor. Será porque los amo, porque está repartido en ellos mi corazón. Así viven ellos, Raúl Gómez, llorando, riendo y en veces sonriendo, siendo ellos y siendo a veces también yo. El cacique Zenón. Llegaron los Gómez, Fernández, Morales y Torralbo, con ese Cristo muerto y amenazante e incomprensible, a cambiarnos la vida, las costumbres y la muerte. Les iría tan mal en la tierra española, que cruzaron el mar en sus canoas de vela a venirse a vivir para siempre con nosotros. A mi parecer son agradables y buenos, pero su Semana Santa es nuestra época florida y si quieren rezar, que lo hagan, pero que no quieran impedirnos que vayamos hasta la ciénaga a buscar la icotea, la babilla y el pájaro chavarrí. Me gustan sobre todo los Gómez y los Torralbo, y entre ellos don Tomás de la Cruz Gómez, que aunque era canónigo sabía hablar y reír, sabía de todo y mucho y no se metía en mis creencias. Desde que lo mataron por revolucionario, el ejército español, y colocaron su cabeza en una jaula de hierro a la orilla del río, no he hablado con nadie tan íntimamente como con él. Ojalá que su Dios se haya acordado de su alma. Por mi parte yo he rogado a los míos para que cuiden a don Tomás y lo hagan olvidar lo que sufrió. Lola Hattin. Más allá de la noche que tira en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi hijo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la vida. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva sentada en un balcón, mirando los luceros cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados. Más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo, este verso, de lo que soy. En este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blanco y cabeza calma, pocos dientes, y yo adentro como un condenado. Estoy adentro, y estoy enamorado, y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias. Voces quebradas, pasaron de tus días. La poesía es la única compañera. Acostúmbrate a sus cuchillos, que es la vida. Bueno, viene otro asunto, y es de esa rebeldía, tiene posibilidades económicas, tiene posibilidades de estudiar, hacer, digamos, otro camino.
Pero hay un asunto muy fuerte y es una persona que le toca un medio muy conservador. Sabemos que nuestro medio es bastante conservador. Entonces nos preguntábamos, Germán y yo, sobre el moralismo, que como esa forma de control social y cómo la lleva Gómez Hattin en su vida, tanto como en su vida como en su poesía. El moralismo pensando en que obviamente pues todos tenemos unos asuntos que son internos o los hemos integrado, nuestro sistema nos integra ciertas cosas y que no necesitan pues el policía al lado, porque el policía lo llevamos por dentro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se refleja esa rebeldía de Gómez Hattin en su poesía o en su forma pues, también de actuar, de encontrarse con el mundo? Pensamos con... Sí, Tarcisio decía ahorita que Gómez Hattin era sobre todo un poeta muy irreverente. Yo diría eso, ¿no es cierto? Es un hombre sobre todo muy irreverente que se revela entonces contra ese orden establecido, se revela contra el orden que le imponen o le quieren imponer en su casa. Cuando digamos, le crecen alas, cuando deja Bogotá, cuando deja la provincia, se mete y eso que dice Carlos Reyes, el nombre vestido de paño en ese infierno que es Cartagena, temáticamente, porque su mamá lo consentía mucho y lo quería hacer resaltar, distinguir del resto de pobrecía. Entonces, cuando él viaja a Bogotá, cuando ve otro mundo, se da cuenta que la vida no es eso, ¿no? Creo yo, y entonces él se afinca en su idea de que es más importante, son más importantes los libros, es más importante el poema, es más importante la desobediencia en ese sentido. Finalmente diría Gómez Hattin, pese a que cualquiera pueda pensar lo que sea en cuanto a que sea un poeta irregular o no, es ante todo, digo yo, un poeta. Entonces en ese sentido es un rebelde. Quiero decir, un poeta auténtico siempre será un hombre desacomodado. El escritor, la literatura existe porque la realidad no es suficiente, ¿cierto? La realidad que el mundo que muestra la realidad no es suficiente, entonces existe el arte. El artista siempre será un descontento permanente de su propia realidad. Eso es Gómez Hattin, ¿cierto? Porque ante todo, creo yo, es un poeta auténtico. Y sobre todo esa parte de pueblerinos, las poesías, inclusive él hacía sobre una crítica a la forma de actuar de ciertas personas. No obstante, era gran admirador del Tuerto López, que era bastante tradicional, digamos, en la forma del poema. Sí, bien, era igualmente irreverente, ¿cierto? Era un poeta muy risueño, el Tuerto López. Gómez Hattin se declara un gran admirador y un gran seguidor del Tuerto López, y hablando de las mujeres. Sí, Raúl Gómez Hattin vive más que una moral, una ética. Es un hombre que ama el bello comportamiento de los hombres en el mundo junto a la belleza. Quiere que todos los actos sean bellos. Cuando comete sus deslices, es siempre un hombre recto, es capaz de darle una trompada a su hermano ladrón, es capaz de ir al hospital de caridad donde le regalan un pan, pero siempre Raúl vivió una virtud interior, es la virtud del poeta que se sabe solo en el mundo,
que se sabe incomprendido, pero que le ayuda a resistir. La poesía, bellamente, escuchamos la voz de la niña, es la única que nos ayuda a resistir y debemos acostumbrarnos a esos cuchillos de la poesía. Que es la única. La única. Bueno, entonces, ahora sí, Víctor nos va a declarar entonces. El viajero del río. Barroteo de comadres aceitosas, tiernas, sosas, final de la tarde. Tú vienes como un pequeño dios entre las flores. Tú las observas en sus mecedoras. Sol que muere, Dios que pasa, mirada que enamora. Ellas dicen un adiós hacia las dalias enamoradas. Yo que te espero al otro lado de mí, sonrío al verte caminar sobre las aguas del cuerpo mío. 3 en 1. Va Catalina, viene Catalina, llegó Catalina, junto a mi pecho como un gorrión, como una hermana, una abuela, una amiga, su melena calienta mi corazón. No quiero que se vaya si es tan tierna, si parece que tuviera en vez de huesos plumas, en vez de voz puro aliento, en vez de amistad un pleno amor. Catalina vale 1.000.000 de besos en poemas, Catalina es un corazón de viento, y el viento quisiera hacerlo yo. Y casi obsceno. Si quisiera subir lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece el dolor de tu implacable recuerdo. Te cuento, sí, no te vengarás un día, me digo, besaría esa boca lentamente hasta volverla roja, y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar, lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte, intento ser sincero con lo enfermo que soy y entrar en el maleficio de tu cuerpo como un río que tenía el mar, pero siempre muere en él. Gracias. La competencia va a estar muy reñida, así que el 22 no las podemos perder, va a estar esto en competencia. Son 18 personas. Esta es una muestra. Bueno, pero viene otra parte, además del moralismo, y que lo trabaja muy bien, inclusive en el libro de Cultura Económica, aparece una parte que tiene que ver con el erotismo y que no se limita el erotismo pues, del hombre y de la mujer, dándole pues, esa parte solamente, no es un solo aspecto. No tiene espacio en hablar del hombre, de los animales, muy propio, obviamente, en la costa. Por dice más hincadamente no pienso, más sin tanto encubrimiento. O sea, la cosa no está tan encubrido como en otras partes, de pronto más mojigatas, digamos así, porque debe estar también en el caso. El caso es este, el erotismo en esa forma de rebelión de este poeta. Empecemos con Tarcisio. Bien, debemos como pensar a Raúl Gómez Martín en esa dimensión erótica separada de la sexualidad. La sexualidad es connatural a la naturaleza, las flores, las plantas, los animales, tienen un desarrollo natural, connatural. El erotismo es una transgresión a esa naturaleza. Pues, recuerdo lecturas, por ejemplo, de Georges Bataille, el filósofo francés, en el erotismo, que empieza a pensar que el erotismo es una transgresión cercana a la muerte. Siempre el héroe se une al tánatos. Y el erotismo es un instante en el universo, es
un juego antropológico, pertenece al orden del juego y de la transgresión. Gómez Hattin es un transgresor, pero un transgresor sagrado. Él no está ocultando su homosexualismo, pero tampoco está buscando los muchachos por ahí. Él es sagrado, íntimo, eso se lo enseñaron los griegos. Raúl Gómez Hattin ama a las mujeres y las mujeres le aman profundamente. Tiene un respeto, es respetuoso con ella, con la pintora cartagenera Viviana Vélez, ¿cómo se llama la cantante? Beatriz Castaño, Tania Mendoza, las grandes amigas y las confidentes de Raúl son ellas. Es decir, es un hombre respetuoso, es un hombre limpio. ¿Por qué? Porque el erotismo es puro, sagrado, limpio. Julio Cortázar dice el erotismo es limpio, puro. Pero lo que pasa es que en América Latina llega muy tarde esa visión erótica, pura, sagrada. Tenemos que esperar a Carlos Fuentes en las novelas latinoamericanas, Cambio de piel, o tenemos que esperar a Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, o en poesía tenemos que esperar a Raúl Gómez Hattin para que nos hable de erotismo puro, limpio, transgresor y no obsceno, no pornográfico. Eso no está en el orden de Raúl Gómez Hattin. Sí, queda poco por decir. Realmente yo creo que la poesía de Gómez Hattin es sobre todo, es ante todo sensual, y en esa sensualidad naturalmente está el erotismo, ¿cierto? Cuando refiere al amor sexual, porque no hay que olvidar que existe pues que el amor sexual también. Entonces, en eso claramente se diferencia de un autor grosero, digamos, en ese sentido, ¿no es cierto? En Gómez Hattin existe la sutileza, pero también la brusquedad. En los poemas zoofílicos, que tiene una sección de poemas zoofílicos, pues vetados además, porque nuestra sociedad todavía no soporta muy bien ese tipo de actitudes escriturales inclusive. Gómez Hattin es directo, pues, o sea, como decís vos, Raúl, él como costeño es una persona mucho más abierta, no hay que olvidar eso. El costeño, para mí, culturalmente, es más abierto que el del interior, ¿cierto? Que nosotros, los andinos. Más cerrados, tal vez por las montañas, tal vez por qué sé yo. Pero la apertura del paisaje costeño es la apertura mentalmente del costeño, igualmente. Entonces, esa zoofilia, creo yo, tiene que ver con eso un poco. En Gómez Hattin, pero no es el único, además. Uno va a ver ese mismo aspecto en varios otros autores. Pero Gómez Hattin es un poeta que transpira sensualidad, diría yo, en el sentido de que es un poema amistoso, cercano. Él escribe como al oído, ¿cierto? Él no grita, él no habla con improperios, él susurra. Eso es lo que la poesía, y eso está también visible en la poesía erótica. Bueno, ahora sí, Sara, te tocó. Memoria. Más allá de la muerte y sus desolaciones, que perviven intactas como la misma vida, hay un sol habitado de palomas y árboles que guarda tu futuro en mitad de mi infancia.
Joaquín Pablo, mi viejo, un viejo niño y amable. La edad nos confundió y nos separó dolidos, en mañanas de mayo esperando la lluvia y en las horas del brillo y las escaramuzas de los gallos de riña entre los matorrales. Hay un silencio grave parecido al olvido que me nubla mis ojos y quiebra la garganta como una tibia sábana. En tus voces, Eduardo, como una tibia sábana para el frío de los años y la soledad cansada. Eras el último hombre honrado que sobrevivía alegre. Eras aquel sentido sembrador de amorosas pasiones. En mitad de la vida se me escapó tu cuerpo como un frutal cargado, soleado y cuidadoso que me heredó sus mangos en lo más débil del alma. Tania Mendoza Robledo. Mujer de una belleza de otra parte. Tuviste que cruzar el océano para encontrar el amor. Te nos fuiste, Petulia, casi para siempre, y casi ninguno de nosotros supo retenerte de lo ensimismados que estábamos con nuestras anímicas vidas para entender tu aventura de amor. Mujer con una carne oscura y silenciosa. Compañera, siempre estabas demasiado ausente. Compañera, ninguno de nosotros supo retenerte. Siempre estabas demasiado ausente. Desde entonces te nos estabas yendo. En el lugar del escenario, una trágica creciente, como una luna, como una droga amorosa para el ojo que la ve y no se sacia de ver tanta hermosura ardiendo sobre unas miserables tablas de roble apolillado. Tania Mendoza Robledo, precostrágica de los escenarios colombianos, bruja, moría en cada noche como la flor de la coraguala y perfumaba de tristezas a todo el que tuviera la dicha terrible de contemplar. Donde esté, la imagino animando algo casi modesto en apariencia, algo que casi no le importe a nadie. Bueno, el último tema del conversatorio, luego vienen las preguntas, porque Jaime está que se pregunta. Entonces viene la parte de la locura, el texto con esa forma de, ¿cierto? Como redondeándolo y diciendo, bueno, la locura como una forma de esa rebelión, ¿cierto? Como es una forma de salirse de ese sistema que trata de atrapar al sujeto. Ahí también en el Fondo de Cultura Económica que están los poemas de la zoofilia, también están los de la locura, ¿cierto? Háblenos entonces, Tarcisio, empecemos con Tarcisio, con este asunto, como la locura como forma de liberación de la poesía. Bien, la locura del poeta debe ser tratada fuera de lo psiquiátrico. Pues Raúl Gómez iba allá, sí, y le calmaban sus nervios y una droga quinatón que le da como a le dieron esa misma droga de Honora Carrington, quién sabe a quién más pues, en el universo, diezmaba sus fuerzas, pero la locura de Raúl Gómez Hutchins debemos más bien leerla como a la luz de la locura de Helberlin, un poeta que solamente vivía tocando una nota única en el piano, un hombre que no se sentía nadie, simplemente Scarlanelli era un hombre que quiso como aislarse de una filosofía imperial, una filosofía totalizante. No, él quería vivir sus pasiones, sus sentidos. Raúl Gómez Hutchins igual, él quiere vivir la pasión por la vida, la pasión por la vida es un eros y la pasión por la vida es cantar y resistir. Entonces, como separemos ese orden clínico
y más bien acercarlo a los sentidos, a la naturaleza. La poesía de Raúl Gómez Jartín valora el paisaje colombiano como ningún otro poeta, como la vorágine, como la obra de Mutis, el paisaje colombiano. Quedémonos con esos poemas. La locura es accidental, Gómez Jartín, o digámoslo, que la busca, ¿cierto? Adrede, y tiene esas temporadas en el infierno. Y él mismo reflexionó esa obra, Los papeles del infierno, una obra que le leía a Carlos José Reyes y se pierden esos papeles, deben estar por ahí, ¿cierto? Pero él mismo tenía conciencia de vivir por fuera de esos órdenes sociales y más bien se refugia en una soledad, en una locura que es íntima y no era dolorosa, bueno, dolorosa para él, ¿cierto? Pero no quiso hacerle daño a nadie. ¿Por qué? Porque él sabía que a sí mismo se causaba un grande dolor y sus amigos más preciados están en esos psiquiatras y a él les canta las nubes o los ángeles clandestinos, esos bellos poemas. Es una locura pues lúcida la que hay en Raúl Gómez Jartín. Sí, yo diría también que es una poesía, es una locura lúcida. El riesgo que asume un poeta como Raúl Gómez Jartín es muy alto, en tanto es producto, su locura es producto de su libertad. La libertad por la que propugnaba Raúl Gómez Jartín y la que practicaba en el día a día era una libertad exenta de normas, exenta de ataduras, completamente exenta. Entonces, digamos que el precio que se paga es muy alto, yo diría, la locura, con la locura, ¿cierto? El resto normal es, como bien decía X504 en la carta inicial que comentábamos cuando lo escribía a Gómez Jartín, era en ese sentido. Te has salvado la normalidad, estás al margen de esta mano de mediocres normales que somos el resto. Efectivamente, si no existiera la educación, si no nos educaran desde chiquitos y nos enseñaban a cepillar los dientes, a lavarnos las manos, a sentarnos a la mesa, luego a ir a la escuela, etcétera, etcétera, seríamos unos salvajitos absolutos, ¿cierto? Que la libertad estaría por encima de cualquier cosa porque sería como natural. Entonces, la educación amarra, indudablemente amarra, normativiza. Raúl Gómez Jartín renunciaba a todo eso. No había trabajo que le diera la medida, no había habitación que le diera la medida, no había amigo que le diera la medida. Si los amigos personales no entendían quién era Raúl Gómez Jartín, estaban jodidos. Yo tengo el testimonio de, por ejemplo, una pareja de amigos periodistas costeños que lo alojaron en su casa. Entonces, al irse a trabajar con los seres comunes y corrientes normales, entre comillas normales, dejan a Raúl Gómez Jartín en su casa y le dicen, están en tu casa. Entonces, nosotros venimos a almorzar y te hacemos compañía. Cuando regresan a la hora de almuerzo, lo encuentran recién bañado, desnudo, sentado en la cama matrimonial, acicalándose con los cosméticos de la mujer. Entonces, si mi amigo periodista no entiende quién es Gómez Jartín, monta en ella, ¿cierto? Gómez Jartín salió de la Casa Silva, donde María Mercedes Carranza, la gran poeta colombiana, le dio trabajo como tallerista
salió un día en la tarde furioso, echándole vainas con palabras que no voy a repetir, impronunciables, contra Mercedes Carranza, que le había dado empleo. Pero si María Mercedes Carranza no entendía quién era ese Gómez Atín, que estaba pegándole semejante bandereada, entonces se iba a enojar con él, pero yo no me iba a enojar con él, ¿cierto? Ese era Gómez Atín. A mí me tocó verlo comer frijoles con las manos, y armar baretos con horqueta, como se dice en el cuento. Cogía en una finca en La Estrella, el bareto era tan grande que tenía que coger una horqueta de un palo y encarmar el bareto ahí a ahumar. Si quien estuviera al lado no entendía quién era Gómez Atín, tenía que enojarse, ¿cierto? Mi amigo que lo alojó en la finca de la Estrella entendía perfectamente y lo toleraba, pero obviamente eso a una señora común y corriente, a un señor común y corriente, en una casa familiar no puede ser, ¿cierto? Ese era el riesgo de Gómez Atín, ese era el riesgo de la libertad de Gómez Atín. Entonces, digamos, él murió en su ley, ¿cierto? Él murió atropellado por un carro, por un bus, en lo que todo el mundo coincide en el suicidio, ¿cierto? En Cartagena. Después de episodios muy lamentables, dice uno desde su normalidad de locura furiosa, de Gómez Atín, ¿cierto? Entonces, digamos, muere en su ley, digamos, en ese sentido fue absolutamente coherente, y lo que uno no puede olvidar es esta frente en poder. Bueno, Ángela María. Casandra. La muchacha troyana grita voces de alarma. Agamenón, dice ella, serás muerto al atardecer. Veo un pozo de sangre en tu pecho abierto. Los buitres descienden a devorar tu cuerpo. Huye y llévame lejos de este lugar de crimen. Pero la Atrida, como ante los troyanos, no cree las predicciones de la infanta, su cautivo. Y cuando Clitemnestra le tiende su mano, se deja conducir al baño donde será matado, mientras Casandra llora la muerte de los dos. En el lejano confín de los mares quedó Troya, vuelta a cementerio y ceniza y silencio y nada. Quedó la familia real muerta o esclava. Casandra la princesa es esclava en Esparta. Casandra la divina se asoma a la entrada del baño y en un vértigo de miedo divisa en el aire la vertical sobre Agamenón y aprisiona su cuerpo desnudo en el agua. Y ve el hacha que Egisto con furia descarga una y otra vez y ve el agua manchada de sangre. Y el olor de la sangre enturbia el sentido y cae desmayada al piso de dura piedra de donde nunca más se levantará, pues los asesinos la han visto y con el hacha sangrienta la matan. El suicida. Airoso en su galope, levantó la mano armada hasta su sien y disparó. Suave derrumbe del caballo al suelo. Doblado sobre un muslo, cayó y sin un solo gemido se fue a galopar a las praderas del cielo. Bueno, las preguntas a los dialogantes. ¿Dónde nació? ¿En CDT o en Lorica? Él nació en Cartagena, un poco accidentalmente, pero él era celeriano, y su familia era celeriana. Pero algunos dicen, entre ellos Fiorillo, Heriberto Fiorillo, que en ese momento no había hospitales que atendieran a la mamá en CNT, entonces tienen que ir para Cartagena. Otros dicen que no, que una urgencia, que no había hospitales que atendieran la urgencia en que andaba la mamá, entonces tuvo que irse a Cartagena. Pero el hecho completo es que nace en Cartagena, accidentalmente, pero él es veterano. Y sí muere en Cartagena. Él nace en 1945 y muere en 1997. Vive 52 años.
Yo tengo pues una visión un poco de Gómez Harding y quisiera preguntarles a ustedes un poco si Gómez Harding logra ese asunto que algunos artistas plasman, y es convertir su vida, su propia vida, en una obra de arte, en un poema, en una tragedia. Yo no sé hasta qué punto yo lo alcanzo a ver de esa manera, ¿cierto? Él logra eso, pero quisiera preguntárselo a ustedes. Y otra cosa que me llama mucho la atención de la poesía de él es la poesía de Gómez Harding. Nos sirve como un punto de resistencia para los tiempos que vivimos actualmente. O sea, estamos en una sociedad en un momento muy convulso a nivel mundial y las normas están por todos lados. Ahorita en Medellín, por ejemplo, uno por donde pasa están llenos de cámaras, de cosas, hay un control absoluto en muchas cosas. Podríamos usar la poesía de él como un foco de resistencia hacia eso. Sí, absolutamente un poco de resistencia. Todo poeta, todo poema desde la antigüedad es un poco de resistencia a esos tiempos asiagos en que se viven, a esas penurias del mundo, a esa noche de los tiempos, claro. Y la primera parte de tu pregunta, su vida es una obra de arte. Lo que más contempló, lo que más cuidó Raúl Gómez Harding fue el poema, la poesía, pues que sobra repetirlo, es sagrada, pues para Raúl Gómez Harding la obra de arte no es política, ni su verso, ni su poesía son políticos o panfletarios, no, su poesía es lírica, su poesía es trágica, su muerte es la culminación de esa obra bella, de esa obra de arte. Sobre ese final de sus días, uno se pregunta, bueno, un suicidio, una muerte adrede. Raúl Gómez Harding, en conversaciones con sus amigos, le decían, bueno, te vamos a matar esta noche, te vamos a inyectar para que te calme. Esa vida asiaga que vivió en Medellín le hizo mucho daño a Raúl Gómez Harding. A todo el mundo. A todo el mundo, ¿cierto? Y parece que su vida es como una apuesta, como un riesgo. Unos dicen que no, que se encontró con una gallada allá en la India Catalina y que estaban jugando a pasarse los carros, ¿cierto? Raúl, pues, el poeta avisora su muerte. No en vano, ya peina, va limpio, va hermoso al encuentro de su hermana, la muerte, no es la poesía. Sí, yo creo también que el yo poético de Gómez Harding no dista del yo de la realidad. En ese sentido, él escribía lo que vivía, ¿cierto? Su obra es muy biográfica en ese sentido, muy autobiográfica, si se quiere, pues, digamos, pero no es una discusión en la que vamos a entrar, ni en la que habría que dar, creo yo. Pero para decirlo, no ornamenta el poema, no lo pule. Eso inclusive habla muy bien en mi gusto personal,
Yo prefiero al poeta que es irregular en ese sentido, ¿cierto? Porque es sincero. Cuando se es sincero, cuando se está desnudo, no siempre se da el blanco. El que cuida mucho, el que pule mucho, el que lee mucho, el que estudia mucho, va a escribir un poema, no se equivoca, pero escribe un poema lleno de artificio, ¿cierto? Gómez Sattín no. Gómez Sattín no siempre va a encontrar un ser natural, desbocado, sensual, enamorado de la vida, enamorado del mundo, ¿cierto? Enamorado del mundo. Ante todo, eso es Gómez Sattín. Lo otro, yo sí creo que la poesía en general, el arte en general, tiene que ser una defensa contra este rol de improperio que se ha convertido en el mundo, ¿cierto? Que quieren entregar robotizado. Entonces el arte se opone justamente a eso, ¿no? La gran mentira que instaura el establecimiento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, respecto pues, un poco a la vida privada de Gómez Sattín y su poesía, pues se sabe que él se declaró pues, homosexual poco antes de suicidarse o de morirse. No sé si, digamos, hubo alguna influencia a la hora de escribir sus poemas, porque de pronto, como no se sabía antes de eso, tal vez, digamos, se dejó influenciar mucho por ese amor en algunos de sus poemas. No sé si de pronto haya algo que sea muy notorio, algo que resalte mucho de ese tipo de cosas en la escuela. Sí, qué pena. Yo podría responder a esa pregunta. Hay un poema que toca Raúl Gómez Sattín que se llama El disparo final en la Vía Láctea, y pues me gustaría compartirlo para que veamos cómo, digamos, ahí se nota un poco ese amor fálico, ¿cierto? Ese amor hacia otro hombre. Entonces, un segundo, por favor. Un pequeño comentario antes de que el compañero cuente el poema. De hecho, El que no entendió nunca fue un poema escrito a un hombre que estuvo enamorado, según le contó a la persona, con quien mantuvo una relación sentimental. Y cuando la gente se dio cuenta de eso, él lo negó completamente y se alejó tajantemente de Raúl. Y ese poema es un reclamo. ¿Cuál es el poema? El que no entendió nunca. Que al final acaba con una pregunta que dice: hoy que vives entre cosas cotidianas, te olvidas de aquella época ilustre cuando a tus pies viste la poesía. Entonces ese es un poco. Él mismo lo decía, Raúl parece que era un estudiante de artes escénicas en Cartagena. Sí. Bueno, el poema dice así: el disparo final en la Vía Láctea. En el cielo profundo de mis masturbaciones ocupas ese ámbito de deseo irrefrenable y voraz, inagotable y tierno que te devora el sexo aunque tú no lo sepas. Tu cuerpo habita el mío y es tan mío como no pudo serlo allá, en la realidad. Es mío cuando yo te deseo, de esa misma manera impalpable y eterna como este libro es tuyo, como yo soy de ti. Habitamos el 8, doble infinito de los dos universos, el 8 de los círculos, el que parece dos astros hermanos y gemelos, el que parece dos ojos, dos culos cercanos, el que parece dos testículos besándose. Cuando llegas a mi cielo estoy desnudo y te gustan las columnas de mis piernas para reposar en ellas, y te asombra mi centro con su ímpetu y su flor erecta y mi caverna de Platón, carnal y gnóstica, por donde te escapas hacia la otra vida, y en ese cielo te entregas a ser lo que verdaderamente eres: agresión de besos, colisión de espadas, jadeo que se estrella como un mar contra mi pecho, locura de tus ojos orientales alumbrando la aurora del orgasmo mientras tus manos se aferran a mi cuerpo, y me dices lo que yo quiero, y respiras tan hondo como si estuvieras naciendo o muriendo, mientras nuestros ríos de semen crecen y nuestra carne tiembla y engatilla su placer hacia el disparo final en la Vía Láctea. En las sábanas de nuestro cielo hay nubes perfumadas de axilas y delicados residuos del amor. En la almohada, el hueco que tu cabeza ha dejado oloroso a jazmines, y en mi alma y mi cuerpo, el inmenso dolor de saber que desprecias mi amor. Oh tú, porque mi vida renació dentro de la lumbre de la muerte. Gracias.
Leo Castillo, que es otro poeta costeño, él es barranquillero, también vivió en la calle, fue amigo de Raúl Gómez Hati en ese tiempo. Dice que Raúl le contaba que para él la mujer era el ángel del amor, por eso siempre resalta, quizá en su poesía, la mujer como el espíritu, el cariño, y el hombre es más la forma erótica, lo físico, lo tangible en la poesía. Entonces muestra él esa dicotomía de lo femenino y lo masculino, muy diferente. Uno es más espiritual y otro es más corporal. Sobre la parte erótica que iban a decir ustedes sobre la parte de la homosexualidad. Sí, no, no ocultó pues su homosexualidad. Lo que pasa es que nuestra cultura está muy atrasada, está muy lejos de los griegos. El griego sentía ese amor cotidiano, ¿cierto? Antino está enamorado, Raúl Gómez Hati está leyendo a Cavafis, no llega como muy tarde, uno lee la cultura india y hay zoofilia, y uno lee a los griegos y ahí está esa caverna platónica, ¿cierto? Y entonces yo rescataría de Raúl Gómez Hati ese erotismo, y en la poesía colombiana lo colocaría al lado del poeta de Cúcuta, Jorge Gaitán Durán. La obra de Jorge Gaitán Durán es una obra igual, erótica, limpia, juguetona, que abre sus caminos a la poesía de Raúl Gómez Hati, igualmente erótica, limpia, juguetona. Últimas palabras de... ¿Las últimas? en el acto. Yo me adhiero completamente a lo que se ha dicho del poema erótico en Gómez Hati, homosexual. Creo que al que le interese el tema de la homosexualidad en la poesía, pues ahí tiene un tema, ¿cierto? A mí particularmente no me interesa, es decir, cuando leo un poema homosexual de Gómez Hati lo disfruto tanto como amante de Gaitán Durán, como un poema en amantes. Es decir, es la belleza del poema lo que me interesa, no el objeto que se alude, ¿cierto? Creo que ese pasaje del homosexualismo en Gómez Hati es anecdótico, no tiene nada que ver ni con la poesía ni con su vida. Yo creo que realmente como un ser humano auténtico no tiene eso, no es más que una anécdota, ¿cierto? Podría ser Gómez Hati o es cualquier otra persona en cualquier otro oficio. Su homosexualidad, su giro sexual es una anécdota, si es elegante, si lo lleva de esa manera como lo llevaba el poeta, el anarcopoeta. Quiero mencionar algo. O sea, yo sospecho pues, que tampoco pues, que el hecho de ser homosexual pues, haya sido pues, como su inspiración. Realmente ustedes lo mencionaron al principio, y es que es un hombre un poeta sincero. Sincero tanto que pues, en el poema donde duerme el doble sexo dice pues como todo lo hermosamente penetrable. Se meterse los una mata de plata en el relación. Y hasta eso metérselo a una mano. Bueno, sí, realmente sí. Y quiero pensar pues también que es
habla de sus deseos, ya que toma un yo poético en sus poemas, pues habla pues de sus experiencias. No oculta eso. No, entonces como que es inevitable que en sus poemas uno encuentre una relación de sus historias de amor con algunos hombres, pero no creo que sea pues como que es pues como que el hecho de que no lo hubiera sido, pues no hubieran sido pues tampoco grandes poemas. Sencillamente es genuino en su acto de vida y bueno, es uno de los pocos casos en la literatura en la que un poeta pues se toma como protagonista en sus versos y se toma para poder también hablar de la condición humana. Claro, si uno quiere encontrar un parangón, lea Cavafos. Él era bastante cavafiano en ese sentido, digamos, sin duda leía Cavafos. No, y de hecho es en la entrevista, pues en la biografía que hace Heriberto Fiorillo, después de que él termina decepcionado de su, pues porque se burlan de él, pues con una voz muy potente, y realmente termina con una sensación de frustración con el teatro y se encierra en CRT al beberse toda la poesía universal. O sea, es un hombre también que tiene un acto de rigor frente al proceso creativo. No es que se haya encerrado a fumar marihuana y a escribir pues cuanto poema se le hubiera ocurrido, ¿no? Tuvo un proceso de estudio, de beberse la poesía, de conocerla y luego escribe estos poemas. Bueno, entonces vamos a escuchar ya por último al profesor John Jairo Gómez, que va a declarar. Es que empezó el concurso, se tuvo la idea, pues también debe salir al Bueno, yo empiezo con El Dios te adora, es como uno de los poemas más autobiográficos de la obra de Mejía. Soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago. Porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad. O porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan. Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos. Porque soy solo. Porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad. Porque la riqueza miro de perfil, mas no con odio. Porque amo a quien ama. Porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula. Porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio. Porque no soy bueno de una manera conocida. Porque no defendí al capital siendo abogado. Porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma. Porque nací en mayo. Porque se da una trompada al hermano ladrón. Porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba. Porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad. Porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado como estos versos míos que le robo la muerte. Bueno, el segundo poema que más me gusta a mí, tal vez porque me parece que todo lo que aquí se ha dicho es válido en interpretación. Para mí, de los múltiples temas que se encuentran en la poesía de Rubén Ati, hay uno que es, creo yo, que es como una obstinación, es la defensa de la infancia. ¿Sí? Porque han dicho varios poetas que la infancia es la patria, ¿cierto? Este poema, de cierta forma lo dice, se llama Pueblerinos. Frente al mar olvidaba aquellos hombres. Frente al mar olvidaba aquellos hombres rudos, mensajeros de un mal que hoy me parece triste, autoridades fieras del poder de los otros, agresores gratuitos del niño que yo era. Ante el mar encendí mis primeros poemas, defendiendo mi causa de sus asolaciones, altanera multitud que quería imponerme una verdad no hecha a mi ser ni medida. Hoy os veo deambular por el mar de la vida,
con la cabeza oculta bajo la sombra grave de sus mediocridades adornadas de oro, y sus hijos son sombras de sus sombras marchitas, debilidades ciegas que esa edad terminó, y yo mismo me apeno ante ese tiempo amargo. Junto al mar me consuelo y recuerdo sus ojos, padres e hijos son calcomanías oscuras, de ese mal que no cura pero tampoco mata, de ese hombre de río con el alma negada. Bueno, y finalmente este poema responde a la pregunta que hizo el compañero, la interpretación que tiene, que si no me matina, hay ese intento de que el poeta se funda con su día. Yo creo que sí, y este poema lo expresa. Lo que pasa es que lo hace de manera indirecta mediante una leyenda, una antigua leyenda china, en la época del siglo VIII, de un poeta chino, una poeta nacional chino que es Li Po, ¿cierto? Es la leyenda del artista, del poeta, ¿sí? En general el artista, pero particularmente el poeta que se funde con su obra y muere en ella. Es el mismo tema que toma Margarita Lucena en el cuento de las cuentos orientales, así se llamó Wan Fo. Bueno, y de cierta forma es la muerte de Nehati va a su encuentro. Li Po. Las flores del duraznero han caído a la grama, tienen algo de caracola o de piel sonrosada. El viejo poeta chino se levantó muy temprano y triste ha sorprendido el desastre del viento. Anoche se embriagó con unos nuevos amigos que anduvieron muchos días para conocerlo. Todavía conserva en el bolsillo el poema escrito con afecto por uno de ellos. En la mano una copa de vino y bebe emocionado mientras mira las flores. Ha escrito tantos versos como ha podido y siente a la muerte vigilándole los pasos. Beberá todo el día y al anochecer la luna lo llamará en silencio a mirarla borracho, a perseguir su brillo entre las hojas húmedas, en el reflejo sobre los montes lejanos, y en el agua del río amarillo la mirará más hermosa que en lo alto del cielo, y borracho creerá realizado el milagro de tocarla y mirarla de cerca y besarla. Y Li Po va en busca de la luna en el agua del río amarillo, de donde nunca jamás Li Po volverá. Muchas gracias. El próximo encuentro con la lectura, que es Ana Brett, obviamente tenemos cine primero, y en esa misma semana vamos a tener francés. Vamos a tener a La Excepción, que es un premio Nobel de 2008 con un texto muy bello que es en africano y que se leerá en francés y en español, y que lo vamos a comentar. Entonces también nos invitamos para otros eventos.